En las montañas de Michoacán, bajo un cielo cubierto de nubes pesadas, nació un hombre que cambiaría para siempre el rumbo del narcotráfico en México. Nemesio Oseguera Cervantes, conocido en el bajo mundo como el Mencho. Su historia no empieza con riqueza ni poder, sino con pobreza, con hambre, con el deseo de sobrevivir. Nació en la Naranjo de Chila, un pequeño poblado en el municipio de Aguililla, donde la violencia y el abandono del Estado eran parte del paisaje. Desde joven, Nemesio aprendió a vivir entre dos mundos. El del campesino que cultiva la tierra. Y el del hombre que observa el crimen desde las sombras. El poder no se hereda, se toma. Decía el joven Nemesio mientras observaba los helicópteros militares sobrevolar su tierra natal. A finales de los años 80, el Mencho emigró a los Estados Unidos. Buscaba trabajo, pero lo que encontró fue un sistema que le ofrecía poco y le quitaba todo. En California, trabajó como jornalero, recolector e incluso lavaplatos. Pero la vida dura lo llevó a involucrarse en el tráfico de drogas a pequeña escala. Fue arrestado por posesión de heroína y deportado a México. Aquella deportación sería el comienzo de su verdadera historia. Cuando te cierran la puerta de un país, murmuró, abres el mapa de otro. De regreso en Michoacán, Nemesio se unió a los Milenio, un grupo ligado al Cártel del Pacífico. Rápidamente demostró su inteligencia, su paciencia y, sobre todo, su brutal eficiencia. Los Milenio lo formaron en el arte de la guerra moderna. Como operar convoys, mover cargamentos y controlar territorios sin hacer ruido. Su apodo, el Mencho, viene de Nemesio, pero con el tiempo se convirtió en un símbolo de respeto y terror. No necesito gritar, decía, porque mi silencio ya es una orden. En 2010, tras la caída de los líderes del Cártel del Milenio, Nemesio vio la oportunidad de crear algo nuevo. Así nació el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, una organización construida no solo con dinero, sino con una estructura militar y empresarial sin precedentes. Reclutó exmilitares. Compró armamento pesado. Estableció un sistema de comunicación encriptado. Y se infiltró en los gobiernos locales con precisión quirúrgica. Su lema se escuchó en todo México. El CJNG no perdona, pero cumple. En pocos años, el Mencho convirtió a su cártel en el más poderoso y violento del país, con presencia en casi todos los estados mexicanos. A diferencia de otros capós, el Mencho no buscó fama ni lujos. Vivía escondido en las montañas, protegido por una red de leales y sicarios. Su obsesión era la seguridad absoluta. No usaba celulares, no viajaba en avión, no se fiaba ni de su propia sombra. Mientras otros capós caían por ostentación, él se volvió un fantasma. Un fantasma con ejércitos. No necesito aparecer en los noticieros, decía, porque mi nombre ya aparece en las órdenes de captura. En 2015, el CJNG derribó un helicóptero del ejército mexicano con un lanzacohetes. Era un mensaje brutal. El Mencho no tenía miedo del Estado. A partir de ese día, el gobierno mexicano lo declaró enemigo público número 1. Pero capturarlo se convirtió en un laberinto imposible. Cada vez que el ejército llegaba a una zona, el Mencho ya se había ido. Se rumoraba que tenía una red de informantes dentro de las propias fuerzas de seguridad y que su control se extendía desde Michoacán hasta Jalisco, Nayarit, Veracruz y la frontera norte. El Mencho transformó el CJNG en un imperio transnacional. Creó rutas hacia Europa, Asia y Oceanía. Diversificó su negocio, no solo droga, también minería ilegal, robo de combustible y extorsión. Cada célula del cártel funcionaba como una empresa independiente, pero todas respondían a él. Su estructura era tan eficiente que analistas lo comparaban con una corporación global. El CJNG no es un cártel, decían algunos expertos. Es una multinacional de la violencia. A pesar de los intentos de capturarlo,
Nemesio Oseguera Cervantes sigue libre. Se mueve entre los bosques de Jalisco y Michoacán, protegido por leales que lo veneran como a un mito. Algunos lo consideran un demonio. Otros, un justiciero que impuso orden donde el Estado había fallado. Pero todos coinciden en algo. El Mencho cambió las reglas del narco. Mientras yo respire. Dicen que dijo una vez: ningún gobierno mandará en mi tierra. Hoy, su organización es considerada la más peligrosa del planeta. Tiene presencia en más de 30 países y es la principal amenaza interna de México. El gobierno estadounidense ofrece millones por su captura. Sin embargo, los rumores indican que el Mencho está enfermo, recluido en las sierras, cuidando su salud mientras prepara su legado. El traspaso del poder a su hijo, el Menchito, y a su hija Jessica Johanna, detenida en 2021. Pero nadie sabe con certeza si sigue vivo o si su figura se ha convertido en un mito inmortal, una sombra que controla el crimen desde lo invisible. La historia de Nemesio Oseguera Cervantes no es solo la de un narco. Es la historia de un sistema que permitió que un hombre del campo, con inteligencia y frialdad, construyera un imperio de terror que desafió al Estado y al mundo. El poder no está en quien manda, diría el Mencho si hoy hablara, sino en quien nadie puede encontrar. A medida que su poder crecía, Nemesio Oseguera entendió que la violencia no debía ser anarquía, sino una herramienta calculada. El CIANG comenzó a organizar sus territorios con precisión militar. Cada región tenía un comandante. Cada comandante debía reportar ganancias, rutas, bajas y nombres de infiltrados. Los que fallaban, desaparecían. Aquí no hay errores, decía el Mencho con voz baja. Solo traiciones. La disciplina del CJNG impresionó incluso a los cárteles rivales. No eran simples delincuentes. Eran soldados de una ideología de poder absoluto. Y su líder, un fantasma que muchos jamás habían visto, pero todos obedecían. El Mencho no luchaba como los antiguos capós. Mientras otros buscaban enfrentamientos, él prefería la invisibilidad. Utilizaba tecnología militar, drones, armas de alto calibre y sistemas de comunicación cifrados. Los convoys del CJNG se movían de noche. Camionetas blindadas con metralletas calibre .50. Y hombres vestidos con uniformes negros. Siguiendo las órdenes del fantasma de la sierra. En el narco moderno, murmuraba: la guerra no se gana con balas, sino con información. Su estrategia era simple pero devastadora. Atacar rápido. Desaparecer antes de que llegaran las fuerzas. Dejar un mensaje que infundiera miedo en todo el país. Cada operativo era grabado y difundido como un aviso. El Mencho está presente. El CIANG entró en conflicto directo con casi todos los cárteles de México. Los Zetas, en Veracruz. El cártel de Sinaloa, por las rutas del Pacífico. La familia michoacana y los Bayagues, por el control de Michoacán. Pero lo que más aterrorizaba no eran sus enemigos. Era su capacidad para regenerarse. Para reclutar más rápido de lo que perdía hombres. En cada pueblo, en cada ciudad, los jóvenes sin oportunidades veían al Mencho como una figura casi divina, un símbolo de poder y respeto. Nos da comida, nos da trabajo, decían algunos. El gobierno solo nos da miedo. No existen fotos recientes. No se comunica por teléfono. Y los pocos que lo han visto aseguran que cambia constantemente de apariencia. Vive oculto en las montañas. Rodeado de médicos, escoltas y cocineros que jamás pueden salir del campamento. Algunos aseguran que se mueve en motocicleta por caminos de tierra. Otros dicen que vive bajo tierra, en túneles con salidas secretas hacia 3 estados distintos. La realidad es una. Nadie sabe dónde está. Mientras me busquen en la ciudad, decía, yo estaré escuchándolos desde las montañas. El poder del Mencho no solo estaba en sus armas o su ejército. Estaba en su familia.
Su esposa, Rosalinda González Valencia, fue una pieza clave en el manejo financiero del CJNG. Su hijo, Rubén Oseguera González, el Menchito, operó como sucesor temporal hasta su captura y extradición a Estados Unidos. Su hija, Jessica Juana Oseguera, se encargó del lavado de dinero a través de empresas legales. El CJNG no era solo un cártel. Era una dinastía criminal, construida sobre lealtad y sangre. Mi familia es mi fortaleza y mi condena, habría dicho una vez. Si caen ellos, caigo yo. A partir de 2018, el gobierno mexicano intensificó la persecución. Miles de soldados, helicópteros y drones fueron desplegados en Jalisco y Michoacán. Cada operativo terminaba igual, nada. El Mencho siempre estaba un paso adelante. Su red de informantes era tan profunda que sabía con horas de anticipación los movimientos militares. Incluso las fuerzas especiales admitieron: no cazamos a un hombre, cazamos a un mito. Mientras el gobierno lo buscaba, el CJNG expandió su poder fuera de México. Sus cargamentos comenzaron a aparecer en España, Italia, China y Australia. El Mencho había convertido a su organización en una corporación global, con presencia en 5 continentes y millones en ganancias cada mes. No necesitaba mostrarse. El miedo hacía el trabajo por él. Cuando pronuncian mi nombre, decía: ya he ganado. El CJNG desarrolló una forma nueva de control: el terror mediático. Videos mostrando su poderío militar, convoys con insignias del cártel y mensajes desafiantes a las autoridades. Era una guerra psicológica, diseñada para paralizar al enemigo antes del primer disparo. Y funcionaba. Cada nuevo video aumentaba la leyenda del Mencho. Cada silencio del gobierno confirmaba su poder. Hoy, el nombre de Nemesio Oseguera Cervantes es sinónimo de poder absoluto, inteligencia estratégica y terror silencioso. Ni capturado ni muerto, su figura domina el panorama criminal de México. Los corridos cuentan su vida. Las autoridades lo persiguen. Y en los pueblos, aún se susurra su nombre con miedo y respeto. El Mencho no se ve, dice la gente, pero todos lo sienten. En las montañas de Jalisco, cuando cae la noche y los grillos llenan el aire, dicen que un hombre camina solo entre los árboles. Sus escoltas lo siguen a distancia. Su mirada es fría, su paso seguro. Sabe que algún día lo alcanzará la muerte. Pero también sabe que su nombre vivirá para siempre. Los hombres mueren, dice. Pero las sombras no. Mientras el CJNG dominaba el occidente mexicano, una nueva amenaza crecía en el norte. Los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Ellos heredaron no solo los contactos, sino el orgullo de Sinaloa. Y aunque el Mencho los respetaba, sabía que no podía compartir el trono con nadie. México no necesita 2 reyes, dijo una vez con calma. Solo uno que sepa cuándo callar y cuándo disparar. El conflicto comenzó silencioso, con interceptaciones de cargamentos, emboscadas en rutas de paso y mensajes disfrazados en los corridos. Pero pronto el silencio se rompió. El fuego hablaría por ellos. El Mencho no declaró guerra abierta, sino que lanzó una campaña de infiltración. Hombres del CJNG se hicieron pasar por aliados de Sinaloa. Se mezclaron con sus células. Y desde dentro comenzaron a sembrar desconfianza. El enemigo más peligroso no está frente a ti, decía, sino sentado a tu lado. Mientras tanto, los Chapitos respondieron con fuerza. Capturaron a emisarios del CJNG, enviando mensajes con cuerpos mutilados. Los videos circularon en redes. Como si ambos cárteles buscaran dominar no solo el territorio, sino la narrativa. El Mencho observaba. No se alteraba. Sabía que la paciencia es un arma más letal que las balas. Dentro del CJNG, la tensión crecía. Algunos líderes locales comenzaron a cuestionar las órdenes del Mencho. Querían más poder,
más dinero, más independencia. Así nacieron las primeras fracturas internas. El RR, que buscaba liderar operaciones propias. El 03, que negociaba por fuera. Y el jardinero, que empezó a construir su propio ejército. El Mencho lo sabía todo. Y esperó el momento adecuado para purificar su propio imperio. El que me traiciona, murmuró. No muere, se borra. En cuestión de semanas, varios de sus antiguos hombres desaparecieron. Sus cuerpos jamás fueron hallados. El mensaje fue claro. El CJNG seguía siendo uno solo. Los rumores sobre su salud comenzaron a circular. Algunos decían que estaba enfermo. Otros que había muerto. Pero cada vez que alguien aseguraba su caída, un nuevo ataque del CJNG estremecía el país. Era como si el propio silencio del Mencho se hubiera convertido en una presencia. No necesito mostrarme, habría dicho. Mi sombra basta para gobernar. Su ausencia en público aumentaba el mito. Nadie sabía si estaba escondido, enfermo o simplemente esperando. Pero todos sabían algo. El miedo aún respondía a su nombre. Con el Menchito encarcelado y su hija vigilada, el futuro del CJNG parecía incierto. Pero en las sombras surgían nuevas figuras. Jóvenes, educados, leales a la visión original. El Mencho los había preparado durante años. No eran simples sicarios. Eran herederos de una estructura criminal global. Su lealtad era total, casi religiosa. Y su misión, clara. Mantener viva la idea del Mencho, aunque él desaparezca. El conflicto con los chapitos tomó otra forma. La guerra mediática. Los videos de convoys del CJNG circulaban con música de corrido. Hombres armados gritando, puro Mencho, viejón. Del otro lado, los chapitos mostraban su propio poderío. Era una guerra de símbolos, egos y cámaras. El narco moderno ya no solo se peleaba en las montañas, sino también en los algoritmos. El miedo viaja más rápido por internet que por la carretera. Decía el Mencho, consciente del poder de la propaganda. Cada publicación era una bala. Cada silencio, una estrategia. Los informes internacionales lo colocaban entre los hombres más buscados del planeta. Su recompensa superaba los $10 millones. Sin embargo, ningún gobierno podía encontrarlo. Su reinado seguía. Pero el peso del imperio empezaba a sentirse. Los enemigos crecían. Las alianzas se debilitaban. Y su cuerpo, según fuentes cercanas, empezaba a pasarle factura. Nadie reina para siempre, habría dicho. Solo los que saben cuándo desaparecer dejan huella eterna. En las calles de México, los rumores se multiplican. Dicen que vive escondido en la sierra. Dicen que ya está muerto. Dicen que su hijo tomará el mando. Pero nadie puede confirmarlo. Y eso es precisamente lo que mantiene viva su leyenda. El Mencho ya no es un nombre. Es una idea. Una advertencia. Un mito que sigue creciendo, incluso en su ausencia. Mientras haya miedo, dijo alguna vez, yo seguiré vivo. En los caminos de tierra de Michoacán. Los campesinos aseguran que a veces, en las noches sin luna, se ve pasar un vehículo sin luces, con hombres armados que no hablan, y un solo conductor de mirada fría. Nadie se atreve a detenerlo. Nadie quiere saber su nombre. Porque todos, en el fondo, ya saben quién es. El Mencho susurra la oscuridad. El hombre que se volvió leyenda.